Está con nosotros Tomás Aliaga para toda la información internacional. Exactamente. Tomás, ¿cómo estás? Buenos días, bien ustedes. Comencemos entonces rápidamente a revisar lo que ha ocurrido en las últimas horas. En esta oportunidad vamos a partir por El Salvador con estas imágenes que han sido compartidas por el propio presidente de ese país, Nayib Bukele, quien recibió a 17 criminales violentos, así mismos como él los definió, criminales que vienen siendo deportados desde Estados Unidos y que pertenecerían a pandillas como por ejemplo el propio Tren de Aragua y también la temida y conocida banda MS-13. Ahí estamos viendo las imágenes de su llegada a El Salvador. Como les decía, son por lo menos 17 de estas personas que ya fueron rápidamente trasladadas hasta el conocido Secot, esta mega cárcel de extrema seguridad que hay ahí en El Salvador, el centro de confinamiento del terrorismo, y es así como Bukele les da la bienvenida y posteriormente a que se registren estas imágenes es el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien le agradece a Nayib Bukele a través de redes sociales. Oye, lo que me impresiona esta imagen, Tomás, es la puesta en escena que hace El Salvador para recibir a estos delincuentes. Trasladan a 17 personas en un Hércules, sí, en un avión gigantesco que es para, yo creo, más de 100 personas. Los reciben con tanques, con estas especies como de jeeps militares, claro, con un gran contingente militar, cuando en el fondo son 17 personas. 17 personas, sí. Son personas tal vez peligrosísimas, pero mira la puesta en escena cinematográfica que hace El Salvador justamente para recibir a estos delincuentes, tal como habían prometido, ¿no? Que tenían lugar de sobra en esta famosa cárcel para poder meter a más gente. Y El Salvador y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo en el mes de febrero donde Nayib Bukele se compromete a recibir criminales, más bien, que hayan sido deportados desde Estados Unidos. Y ahora, ¿qué es lo que dijo, por ejemplo, Nayib Bukele? Puso en su red social de Twitter, dijo que todas estas personas son asesinos confirmados y delincuentes de alto perfil, incluyendo 6 violadores de menores, y a ese comentario es que le responde el propio presidente estadounidense. Ahí estamos viendo el mensaje, le responde, le dice: gracias, presidente Bukele de El Salvador, por acoger a los criminales a quienes la administración corrupta de Joe Biden permitió tan estúpidamente entrar a nuestro país y darles un lugar tan maravilloso para vivir. Es decir, acá Donald Trump incluso utiliza una ironía, puesto que está diciendo que Bukele le está otorgando un lugar maravilloso para vivir, siendo que acá en las imágenes estamos viendo que están en la cárcel de máxima seguridad. Claro, pero además esto lo habíamos comentado cuando ya se supo que Bukele iba a recibir estos reclusos. ¿Qué pasa con la sociedad de El Salvador? ¿Qué pasa con la opinión pública? ¿Qué pasa con los ciudadanos que a lo mejor no están de acuerdo con esto? Sí. Con recibir esta cantidad de reos desde Estados Unidos, entendiendo que siempre existe el riesgo de una fuga masiva. Quizás a lo mejor las cárceles funcionan con medidas bastante estrictas en El Salvador, pero también, ojo con algo, el Estado, ahí ¿cómo se hace? ¿De quién depende la mantención de esos reos en la cárcel? Porque el costo de la vida de un reo en una cárcel también lo paga el Estado. Es muy elevado. Lo que había planteado El Salvador era arrendarle la cárcel a otros estados para que, de hecho en Chile también hubo ciertos políticos que decían, podríamos también mandar a algunos presos que están en Chile a esta cárcel. Exactamente. Ahora, dentro de este convenio que hay entre El Salvador y Estados Unidos, se ha trascendido que El Salvador estaría recibiendo cerca de $6 millones por el envío de estos presos, por el recibimiento de estos presos más bien, así que también está recibiendo ahí su cuota de dinero para llevar adelante este tipo de imágenes como las que estamos viendo en este momento. ¿Dónde nos vamos ahora, Tomás? Vamos a trasladarnos rápidos ahora en Asia, vamos a actualizar lo que ha sido esta situación que están viviendo en el sudeste asiático después de haber enfrentado esta catástrofe, este potente terremoto magnitud 7.7. Destacar que la Junta Militar que gobierna Myanmar acaba de decretar 7 días de duelo nacional que se va a extender hasta el próximo 6 de abril, y en paralelo también ya se han ido actualizando las cifras de fallecidos. Como decía ahí en nuestra pantalla, son más de 2.000 las personas que lamentablemente perdieron la vida en torno a este caso, y en paralelo también continúan ahí, como vemos en imágenes, los extenuantes trabajos de rescate, de búsqueda de personas entre los escombros, y hay algunas imágenes que han sido descritas incluso como milagrosas, puesto que se ha logrado rescatar con vida a más de una decena de personas que habían permanecido ahí entre los escombros más de 3 días y aún así han sobrevivido. Ahí estamos viendo imágenes de, por ejemplo, cuando rescatan a una persona con vida. Vemos acá un amplio contingente personal que viajó desde Japón, desde China, desde India para prestar ayuda a este país donde fue el epicentro de esta catástrofe, y también han trascendido obviamente nuevos videos de lo que fue esta catástrofe, este terremoto
terremoto. Acá vamos a ver a continuación un cirujano que en medio de una operación se enfrenta a esta catástrofe. Aparentemente este registro habría sido captado en China. Hay que destacar que incluso hasta en ese país se extendió esta catástrofe y vemos ahí cómo tienen que enfrentar esta situación en medio de una cirugía, una situación sin duda muy dramática. O sea, imagínate el momento de esos médicos que están en plena cirugía, el paciente ahí. Esto fue en China, al sur de China, ¿no? Que fue parte de la zona afectada también por este terremoto. Te quería preguntar, Tomás, han llegado muchas imágenes de Birmania, ¿no? De Myanmar. Claro. Porque al principio decíamos, producto de la guerra civil que había en ese lugar, había muchísimo hermetismo, estaba costando llegar a la información, pero finalmente sí hemos podido acceder a esas imágenes. Sí, han llegado imágenes, lo que sí ha costado, no ha sido una labor sencilla y de hecho, dado esta guerra civil que se está viviendo en Myanmar, también conocido como Birmania, ha sido muy difícil también el ingreso de la propia ayuda humanitaria, puesto que, primero que todo, no hay acceso libre a Internet. Eso de por sí ya dificulta cualquier tipo de comunicación y es por eso que se ha hecho tan complejo no solamente el ingreso de la ayuda humanitaria, sino que también cualquier tipo de contacto ahí. Y claro, acá lo que destacan también los medios internacionales dicen que la junta militar no tiene el control de todo el territorio de Myanmar, puesto que hay algunos grupos de rebeldes que se oponen obviamente a esta junta militar y esa situación también ha complejizado aún más toda esta catástrofe. Muy complejo además, sobre todo en términos del acceso a la información. Cuando mayor necesidad hay de que sea transparente, de que se pueda contabilizar la cantidad de personas desaparecidas, fallecidas, heridas, bueno, es difícil, sobre todo cuando hay una situación política de ese tipo y social que es tan compleja. En Myanmar hoy día es muy complejo también poder afrontar una emergencia como esta, un desastre natural. Exactamente, así que sin duda una tragedia que también nos deja por lo pronto cerca de 4.000 heridos, más de 300 desaparecidos y los más de 2.000 fallecidos. Así que cifras muy dramáticas en torno a esta catástrofe registrada en el sudeste asiático. Pero por ahora los invito a que nos traslademos hasta nuestra región. Vamos a revisar lo que fue un accidente que tuvo lugar en Colombia, absolutamente impactante. También estamos viendo dos autobuses del transporte público que iban repletos de pasajeros que lamentablemente protagonizan este accidente, una situación que deja muchas personas ahí involucradas. De manera preliminar se reportan por lo menos 3 fallecidos y cerca de 33 lesionados, cifras elevadísimas también las que hay que lamentar en torno a esta situación, este accidente, como se queda acá en evidencia en esta imagen captada por la cámara de seguridad. Hay un autobús que está detenido a un costado de la vía y el segundo autobús que irrumpe en la escena aparentemente no se habría percatado de esta situación y así es como lo pasa a llevar y vemos como incluso el autobús que se ve impactado. Me hace acordar al accidente que hubo hace muy poquito, hace como 2 semanas atrás, cerquita de Coquimbo. En Coquimbo. Sí, donde hubo 4 buses involucrados y uno terminó completamente volcado justamente por un choque por alcance de similares características. En esa ocasión el bus quedó atravesado en medio de la pista, esta vez termina a un costado, pero muy similar fue el choque. Sí, muy similar. Cuesta creer que no lo viera, ¿no? Iba desatento evidentemente a las condiciones de la ruta. Muchas gracias, Tommy, por toda esta actualización internacional. Muchas gracias. Nos vemos. 7 de la mañana con 54 minutos.